¿Sientes que el mundo es eterno? Pero bajo tus pies, las especies caen como hojas muertas en silencio. Hoy, desentrañamos el reloj oculto que borra vidas sin compasión. Quédate hasta el final y enfréntate al límite biológico más aterrador. La mayoría de las especies que han habitado la Tierra ya no existen. De hecho, cerca del 99% de todas las formas de vida que han existido a lo largo de la historia natural del planeta han desaparecido para siempre. Para dimensionar esto, se calcula que a lo largo del tiempo, más de 5.000 millones de especies han poblado el planeta, y solo una fracción mínima de ellas sigue viva en la actualidad. ¿Por qué la extinción de especies es más la regla que la excepción? Ni siquiera las criaturas más dominantes escapan a este destino. Los dinosaurios, por ejemplo, reinaron durante millones de años, y aún así, eventualmente se extinguieron. Es impactante pensar que hace apenas 10.000 años, la Tierra aún estaba habitada por mamuts lanudos, tigres dientes de sable y perezosos gigantes, y hoy no queda ninguno de ellos. A lo largo del tiempo, criaturas asombrosas han surgido prosperando y luego desapareciendo. La desaparición de animales y otras formas de vida no es algo nuevo. De hecho, es un proceso constante desde los inicios de la vida en la Tierra. La historia natural está repleta de ejemplos de especies que aparecieron y se extinguieron. A través de la evolución surgen nuevas especies mientras otras van desapareciendo cuando ya no pueden sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a especies mejor adaptadas. En la historia natural, la extinción de especies ha sido tan común como la aparición de nuevas formas de vida. Ninguna especie es inmortal. En términos geológicos, cada una tiene por tiempo limitado antes de desaparecer. Por lo general, una especie dura solo unos pocos millones de años antes de extinguirse. Solo en casos muy excepcionales logra perdurar decenas o incluso cientos de millones de años con apenas cambios evolutivos. A estas raras criaturas se les llama fósiles vivientes. Un ejemplo famoso es el celacanto, un pez de origen prehistórico que se creyó extinto hasta que fue hallado vivo en el siglo XX. Sin embargo, casos como ese son excepcionales. La regla general es que tarde o temprano incluso esas especies antiguas también enfrentarán su fin. La extinción muchas veces ocurre porque el entorno de una especie cambia más rápido de lo que ésta puede adaptarse. La Tierra ha pasado por innumerables transformaciones a lo largo de su historia. Drásticos cambios climáticos, desde glaciaciones hasta periodos de calor global, desplazamiento de continentes, variaciones en el nivel del mar, entre otros. Cada cambio ambiental transforma los ecosistemas y pone a prueba la supervivencia de las especies. Si una especie no logra adaptarse a un clima alterado o a un hábitat modificado, su población disminuye y eventualmente puede desaparecer. La estrategia de supervivencia de una especie también influye en su destino. Algunas son versátiles y pueden vivir en entornos diversos o alimentarse de una variedad de recursos. Otras, en cambio, se especializan demasiado. Esa especialización extrema puede volverlas vulnerables. Si dependen de un solo alimento o de un hábitat muy particular, cualquier alteración puede ser catastrófica. Pensemos en un insecto que solo se alimenta de una única planta. ¿Qué pasa si esa planta desaparece? Sin alternativa en su dieta, ese insecto inevitablemente también se extinguirá. Incluso sin cambios extremos drásticos, una especie puede extinguirse por factores internos. Si una población se reduce demasiado, la pérdida de diversidad genética la vuelve frágil. Con poca variación de sus genes, esa especie pierde capacidad de adaptación frente a enfermedades, depredadores o cualquier cambio menor en el entorno. Un ejemplo actual es el guepardo. Este felino tiene tan poca variación genética que todos los individuos son casi idénticos, haciéndolos susceptibles a enfermedades y otros peligros. Este debilitamiento silencioso significa que ante la siguiente amenaza la especie podría no resistir y colapsar. La naturaleza también impone amenazas biológicas impredecibles. La aparición de un nuevo depredador y el ecosistema de una especie invasora competidora o un patógeno letal
puede diezmar poblaciones que antes prosperaban. Un animal puede pasar de dominar su hábitat a estar al borde de la extinción si surge un rival mejor adaptado o una enfermedad devastadora. Estas presiones biológicas aceleran la desaparición de animales que no logran reaccionar a tiempo. Además, ocurren desastres repentinos. A lo largo de la historia natural ha habido eventos catastróficos, erupciones volcánicas masivas, impactos de asteroide, capaces de extinguir de golpe a gran parte de la vida en el planeta. Por ejemplo, en la mayor extinción de la historia hace unos 252 millones de años, desapareció alrededor del 90% de las especies del planeta. Otra extinción masiva ocurrió hace 66 millones de años. El impacto de un meteorito aniquiló a los dinosaurios no aviares y al 75% de las especies de aquella época. En estas extinciones masivas, incluso las criaturas más exitosas y extendidas desaparecen abruptamente, sin oportunidad de adaptarse a un cambio tan brusco. La diferencia en la actualidad es que una especie, la nuestra, se ha convertido en un motor de extinciones a escala global. Donde quiera que hemos ido, hemos dejado huella. Hace miles de años, la expansión humana contribuyó a la desaparición de la megafauna de la última edad de hielo: mamuts, perezosos gigantes, aves, elefante, entre otros. Y más recientemente extinguimos criaturas como el dodo mediante la caza y la destrucción de sus hábitats. Ahora, la actividad humana, destrucción de hábitats, sobreexplotación de recursos, contaminación, sumada a un cambio climático acelerado por nosotros, está poniendo en jaque a una enorme cantidad de especies en todos los continentes. De hecho, miles de especies ya se encuentran al borde de la desaparición. Este impacto humano ha disparado la tasa de extinción por encima de lo normal, al punto que muchos científicos advierten que nos encontramos ante una posible sexta extinción masiva expulsada por nuestras acciones. La extinción parece ser el destino inevitable de toda forma de vida, por muy exitosa que sea, como si cada especie naciera con un reloj oculto que marca su tiempo en el planeta. Después de todo, con tantas fuerzas actuando en contra, ¿podrá alguna especie escapar para siempre de la extinción? Toda especie vive con un contador en marcha. No importa cuán adaptada esté, tarde o temprano se enfrenta a las mismas amenazas que han eliminado al 99.9% de todas las formas de vida que han existido. Uno de los factores más silenciosos y devastadores es la coextinción. Ocurre cuando una especie desaparece y arrastra con ella a otras que dependían de su existencia. Esa dependencia puede ser alimenticia, simbiótica o incluso defensiva. Basta con que desaparezca una sola especie clave para que todo un ecosistema comience a colapsar. Actualmente la coexistencia o la coextinción se ha convertido en una de las principales causas de amenaza para muchas especies. La intervención humana en los ecosistemas ha acelerado este proceso al eliminar eslabones esenciales dentro de las cadenas ecológicas. Estamos provocando un efecto dominó que puede resultar irreversible. Por eso la conservación de especies aisladas ya no es suficiente. Proteger la biodiversidad exige proteger los sistemas completos donde esas especies habitan y dependen unas de otras. Otro enemigo letal viene desde adentro, los genes. Aunque la genética impulsa la evolución, también puede volverse un obstáculo fatal. Cuando una especie tiene una población muy reducida, su variabilidad genética se vuelve escasa. Esto disminuye su capacidad de adaptación frente a nuevas amenazas. Además, aumentan las probabilidades de que aparezcan mutaciones perjudiciales, las cuales no pueden ser eliminadas fácilmente por selección natural, debido a la falta de diversidad. Un caso conocido es el del mamut lanudo. Cuando sus últimos grupos quedaron aislados en islas del Ártico, la baja población redujo tanto su diversidad genética que con el tiempo comenzaron a acumular defectos, pérdida del olfato, problemas de fertilidad, enfermedades y otras anomalías. Sin posibilidad de regenerarse genéticamente, colapsaron. Este patrón no es el único del pasado. Hoy muchas especies reducidas a pequeñas poblaciones están enfrentando ese mismo deterioro. El problema se agrava con la endogamia,
donde los individuos se reproducen entre parientes cercanos. Este fenómeno genera un ciclo de retroalimentación negativa. La salud empeora, la fertilidad cae y las enfermedades genéticas aumentan. Es una amenaza que ya está presente en numerosas especies confinadas a áreas fragmentadas por el desarrollo humano, carreteras, cultivos, urbanización. Una población pequeña y aislada es, en términos prácticos, una sentencia a largo plazo. Por otro lado, una estrategia que ha demostrado ser eficaz contra la extinción es la distribución geográfica amplia. Las especies que se expanden por distintos territorios tienen más margen de maniobra frente a cambios locales, enfermedades o desastres. En este aspecto, el ser humano ha tenido un éxito extraordinario. Hemos colonizado casi todos los rincones del planeta, desde desiertos hasta selvas, desde tundras hasta islas volcánicas. Esta dispersión ha sido uno de los factores clave para nuestra resistencia como especie. Pero esta expansión también ha traído consigo nuevas amenazas autogeneradas. A diferencia de otros animales, los humanos hemos desarrollado peligros que antes no existían en el planeta. Contaminación industrial, residuos tóxicos, armas nucleares, alteraciones químicas del entorno. A ello se suman problemas menos visibles pero igual de peligrosos, como la alteración genética de especies silvestres por contacto con animales domesticados, lo que lleva a la llamada polución genética. Además de la naturaleza, todas las especies compiten. Ninguna vive en aislamiento. Cuando un organismo dominante entra en un nuevo hábitat, puede desplazar fácilmente a los habitantes originales. Es lo que ocurre con las especies invasoras, que han llegado a distintos ecosistemas por acción humana directa o indirecta. Algunas han provocado verdaderos colapsos ecológicos. Ranas, plantas, insectos o peces pueden alterar por completo la dinámica de un ecosistema al introducirse en él sin competencia natural. Un ejemplo histórico fue el gran intercambio americano, cuando animales de Norteamérica migraron hacia Sudamérica y viceversa. Algunas especies sobrevivieron al cambio, pero muchas fueron arrasadas por la presión competitiva. En estos casos basta una ligera ventaja para desencadenar un proceso de extinción. Un mejor olfato, una mayor velocidad o una adaptación al clima pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Otra razón por la cual las especies no alcanzan grandes longevidades es la especiación. Con el paso del tiempo, las especies evolucionan. No necesitan desaparecer en sentido literal para dejar de existir. Basta con que conviven o que cambien lo suficiente para convertirse en algo distinto. Así, aunque el linaje continúe, la especie original desaparece. Este fenómeno es natural, pero también actúa como una barrera contra la permanencia prolongada. En esencia, evolucionar es otra forma de extinguirse como especie. La Tierra cambia constantemente, montañas se elevan, mares se retraen, los bosques se transforman en desiertos. Estos procesos pueden ser lentos o repentinos, pero son continuos. En un periodo de 15 millones de años, el planeta atraviesa billones de eventos ambientales, desde terremotos y erupciones hasta cambios climáticos drásticos. Estos eventos alteran hábitats, eliminan fuentes de alimentos y modifican la temperatura, lo que obliga a las especies a adaptarse o perecer. Y si eso no fuera suficiente, también existen ciclos planetarios de gran escala. Variaciones en la órbita terrestre, cambios en la inclinación del eje, fluctuaciones en la actividad solar. Todos estos elementos influyen directamente en el clima global. Algunas transformaciones son tan rápidas e intensas que no dejan espacio para que una especie se adapte a tiempo. Cuando eso ocurre, la única salida es la extinción. El entorno espacial también es una amenaza. El universo no ofrece garantías. Un meteorito, una erupción solar o una explosión de supernova cercana podría desencadenar cataclismos globales. Aunque no suceden con frecuencia, la posibilidad siempre está presente. La estabilidad que hoy disfrutamos es una excepción en la historia del planeta. A fin de cuentas, toda especie tiene un límite, un reloj que no se ve ni se escucha, pero que avanza sin pausas. La mayoría nunca llega a los 15 millones de años. Y aunque cada extinción permite el surgimiento de nuevas formas de vida, el costo es incalculable. ¿Será el ser humano la excepción a esta regla implacable? ¿Podremos romper el patrón o nos uniremos al destino de quienes no supieron adaptarse a tiempo? Cada entorno, cada clima, cada ecosistema cambia mucho antes de alcanzar esa cifra. Lo que hoy es selva, mañana será desierto.
Lo que fue un bosque boreal se transformará en tundra o en zona urbana. Ninguna hábitat permanece estable durante tanto tiempo. Y cada cambio exige adaptación. Pero adaptarse tiene un precio y muchas veces ese precio es dejar de ser la especie original. La especiación actúa como un mecanismo que borra identidades biológicas a cambio de persistencia. Lo más curioso es que incluso las especies que sobreviven todo el tiempo o todo tipo de amenazas, depredadores, competencia, enfermedades, mutaciones, desastres ambientales, terminan transformándose a tal punto que se convierten en otra cosa. Es decir, muchas especies no desaparecen por completo, pero tampoco sobreviven como lo que eran. Dejan de existir bajo su antigua forma. La evolución no perdona la inmovilidad. Adaptarse es sinónimo de cambiar, y cambiar significa dejar atrás la especie que alguna vez fue. Y esto tiene una consecuencia directa. Ninguna forma de vida, por resistente que sea, puede mantenerse igual durante 15 millones de años sin evolucionar, sin divertirse en nuevas ramas, sin mutar. La identidad genética de una especie tiene un margen de flexibilidad limitado. Si se mantiene sin cambio, se vuelve frágil. Si cambia, deja de ser la misma. En ambos casos, la línea original llega a su fin. Tomemos como referencia a algunos de los animales más emblemáticos y resistentes que conocemos hoy. El tigre, por ejemplo, tiene apenas unos 2 millones de años de historia. El león, menos aún. Las ballenas azules, a pesar de su tamaño y supremacía en los océanos, tampoco alcanzan los 15 millones. Incluso el elefante africano, uno de los símbolos de la vida salvaje, no supera los 6 millones de años. Todos ellos, especies magníficas, no están ni cerca del límite crítico. Peor aún, hay casos como el del oso polar o el oso grizzly que tienen menos de 100.000 años. Eso es un parpadeo en la escala del tiempo geológico. Incluso el Homo sapiens, nuestra especie, apenas se ha mantenido durante unos 300.000 años. En otras palabras, ni siquiera hemos recorrido el 3% del camino hacia los 15 millones. Y durante ese escaso lapso de tiempo, hemos puesto en riesgo no solo nuestra supervivencia, sino la de innumerables formas de vida. Lo paradójico es que al mismo tiempo que hemos logrado avances que nos colocan como la especie más adaptada tecnológicamente, también hemos desatado mecanismos que aceleren nuestra vulnerabilidad. Hemos creado condiciones nuevas, sin precedentes en la historia del planeta. Contaminación, pérdida masiva de biodiversidad, alteración de los ciclos naturales, modificación genética de especies, sobrepoblación, fragmentación del hábitat. Todas ellas son amenazas que no existían hace apenas unos siglos. Entre las más peligrosas está el cambio climático inducido por el ser humano. Este fenómeno está transformando los patrones de temperatura, precipitación y nivel del mar a una velocidad sin precedentes. Muchas especies no están logrando seguir el ritmo, y aunque algunas podrían hacerlo, el problema es que no hay tiempo suficiente. La adaptación evolutiva requiere generaciones, pero el clima está cambiando en décadas. Las condiciones de vida de hoy podrían volverse letales en menos de un siglo. Además, fenómenos como la polución genética están modificando los genomas de especies silvestres a través del contacto con especies domesticadas. Esto ocurre cuando, por ejemplo, peces de criadero escapan a los ríos y se cruzan con peces salvajes, alterando su ADN. Con el tiempo, estas poblaciones híbridas pierden las características que les permitían sobrevivir en su entorno natural. Lo mismo pasa con plantas, aves e insectos. Así, sin necesidad de exterminarlas físicamente, el ser humano borra especies completas al diluir su genética. Otro factor moderno que agrava la situación es la aparición de enfermedades emergentes. Muchos virus, hongos y bacterias están expandiéndose a nuevos ecosistemas, ayudados por el transporte internacional y la destrucción de hábitats naturales. En algunos casos, las especies no tienen ningún tipo de defensa inmunológica frente a estas nuevas amenazas. Hay hongos que han eliminado en pocos años a poblaciones completas de anfibios en todo el mundo. Las enfermedades han dejado de ser un riesgo local, ahora son una amenaza global.
En este escenario es válido preguntarse si aún hay esperanza. ¿Podría el ser humano romper este ciclo? ¿Existe una estrategia capaz de extender la vida de una especie más allá de los 15 millones de años? La ciencia apunta a varias claves que aumentan la probabilidad de supervivencia. Dispersión geográfica, grandes poblaciones, alta diversidad genética, capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio. En teoría, una especie que cumple con estas condiciones podría lograrlo, pero ninguna lo ha hecho hasta ahora. Aún así, la historia reciente nos muestra que las herramientas para alargar la permanencia están al alcance. El conocimiento acumulado, la tecnología, la capacidad de entender nuestro impacto sobre el planeta, todo eso puede jugar a favor. Pero el tiempo corre y el reloj, ese que casi ninguna especie ha logrado vencer, no se detiene. La permanencia biológica no se mide en cantidad de individuos, ni en poder, ni en inteligencia. Se mide en tiempo, el tiempo que una forma de vida logra mantenerse reconocible, funcional y adaptada. Por eso, cuando se habla de especies que han sobrevivido, lo correcto es hablar de linajes, porque la especie como entidad biológica tiene un límite, y ese límite es mucho más corto de lo que solemos imaginar. No hay fórmula mágica para evitar la extinción, lo que existe son decisiones. Si una especie se vuelve suficientemente adaptable, dispersa y resiliente, puede al menos acercarse a la meta. Si no lo logra, se une a la inmensa lista del 99.9% de especies que no llegaron. Es la regla más brutal de la naturaleza, pero también la más constante. Así que si el ser humano quiere tener alguna oportunidad de romper ese límite invisible, necesita actuar ahora, porque el reloj ya está corriendo y cada segundo cuenta. La historia del planeta está escrita con los nombres de especies que no supieron adaptarse a tiempo. Si no aprendemos de ellas, pronto podríamos formar parte de la misma lista. El tiempo no grita, pero devora. Cada especie es un susurro antes de desaparecer. La próxima podría ser tú. Si esta verdad te tocó, únete, suscríbete, activa la campana, comenta lo que sentiste y explora más secretos con nosotros. Nos vemos en lo desconocido.